Te lo cuento, by Juanse. Hola, ¿qué tal? Este es el episodio número 25 de Te lo cuento by Juanse, número 25. Hoy mi invitada especial es la psicóloga Blanca Nájera. Hola Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juanse, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí. Nada, el gusto es mío, el gusto es mío. Ya teníamos este episodio pendiente. Para las personas que no saben, este episodio está demasiado pendiente y yo estoy muy contento. Realmente yo estoy muy contento porque el tema con el que vamos a hablar hoy, ¿verdad, Blanca? Está súper bueno. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, realmente es un tema que ha sonado mucho, es muy interesante y creo que es importante matizarlo, ¿no? Porque muchas veces en las Ujú. generalidades se pierden cosas importantes. Claro. Oye, bueno, pues antes de empezar con el tema, que ya les voy a explicar cuál es el tema de hoy, eh, es tu primera vez en un podcast. Sí, me ¿Y qué inauguro. tal? Qué bueno, ¿y qué se siente? A ver, cuéntame, ¿qué se siente estar aquí? Bueno, me siento muy contenta, me llama Ujú. la atención también una nueva plataforma. En algún momento participé en videos o situaciones así, cápsulas pequeñas, pero nunca en un podcast. Entonces, me parece chévere, me parece buena la idea de a través del diálogo poder trabajar o mencionar o Ujú. comentar temas que son relevantes en la actualidad, importantes, y creo que esta es una plataforma que se ha estado difundiendo mucho últimamente. Sí, 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 súper chévere. Y pues nada, el punto es disfrutarlo, esto es como una conversación. Bueno, hoy vamos a hablar del síndrome del impostor, que cuando me enteré dije, "Ah, ese me cae a mí así, como al niño el dedo". Pero cuéntame, ¿qué es el síndrome del impostor? ¿Cómo lo escribes en Bueno, simples palabras? Bueno, yo creo que habría que ir distinguiendo, ¿no? Que me parece Ujú. importante, ¿no? Entre el sentirse un impostor y el ser un impostor. Creo que son dos cosas distintas, ¿no? Ya. Básicamente el síndrome del impostor se lo denomina como en relación también a la autoestima, en relación también al sentirse un impostor dentro del éxito que uno consiga, dentro de los reconocimientos que se puedan encontrar, ¿no? Pero Ujú. tiene que ver también en la generalidad de las definiciones que están, tiene que ver con que una persona no se sienta, por así decirlo, responsable del éxito que ha conseguido, ¿no? Ujú. Eh, Frente a esto hay un autor que se llama Hornstein y él habla, enfatiza mucho el tema de la autoestima, ¿no? Tengo Sí. por aquí ciertos apuntes que voy a ir mencionando, ¿no? Dale, dale. Entonces, él menciona que la autoestima es más allá de lo que uno piensa, de lo que uno siente sobre sí mismo, ¿no? Tiene que ver con esta imagen propia. Y es Ya. interesante porque no tiene que ver con la imagen que el otro tiene de uno, que muchas veces se puede confundir, ¿no? La imagen Sí, que sí, tienen sí. mis padres de mí, la imagen que tienen mis amigos de mí, la imagen que tiene mi pareja de mí. Pero no se trata de eso, porque puede ser que estas personas que sufren del síndrome del impostor, como generalmente se lo conoce, Ujú. sean personas admiradas, sean personas reconocidas, sean personas amadas, sin embargo se sienten insignificantes. Y allí la pregunta, ¿no? O sea, ¿por Ujú. qué si el otro reconoce un saber o admira una Claro. cualidad, esta persona no logra apropiarse de ello, ¿no? Por eso tiene Sí, que ver sí. con la mirada de uno mismo, con esa imagen que uno tiene sobre sí mismo. Ujú. O sea, ¿cómo tú te ves, por ejemplo, en el espejo, así? Y ahorita que mencionas eso, me acordé de una vez, me dieron para mi cumpleaños. Okay, me dijeron, feliz cumpleaños, Juan, espero que la pases súper bien, que pases súper chévere, te admiro bastante, siempre consigues lo que te propones. ¿Ya? Y yo me quedé como, caí en cuenta que, según yo no siempre consigo lo que me propongo. Y no, dije, ¿en serio siempre consigo lo que me propongo? Me empecé a cuestionar como que, ¿por qué las demás personas me ven así? Y dije, ahí fue como que empecé a indagar más, pero mira qué curioso lo que tú mencionas, que va relacionado a lo que tú ves, cómo tú te ves. Sí, y por eso también es importante el tema de la autoestima, ¿no? Este autor, por Ujú. ejemplo, decía que conseguir el éxito sin lograr una autoestima consolidada es sentirse un impostor. Y eso quiere decir que se va a vivir sufriendo esperando que la verdad salga a la luz. Entonces, él lo relaciona con el autoestima en el sentido de que muchas veces los reconocimientos pueden venir desde los diferentes ámbitos laborales, etcétera, ¿no? De la familia, de las relaciones. Sin embargo, este tema que es tan propio, que es la imagen de uno mismo, que Ujú. se entiende también como la autoestima, va más allá de eso, ¿no? Entonces, cómo uno puede alcanzar metas, lograr cosas que se propone en la Sí. vida y aún así, a pesar de ello, sentirse un impostor, porque en la parte afectiva, desde la cual se edifica, no hay una base sólida
que le permita edificarse sobre eso, ¿no? Ujú. Sino que más bien en la parte de la autoestima recae, ¿no? Mientras sobresalen otras áreas, en esta Claro. parte de la parte afectiva no se reconoce esa Ajá. parte que sobresale. Ahora, no sé, tal vez tú por experiencia sepas, esto aquí como que es, no es fácil de reconocer, o como que no se nota de que una persona sufra así el síndrome del impostor, así nomás, como que de buenas a primeras. Bueno, en ese punto es importante, yo tenía ciertos apuntes que te quería ir mencionando, ¿no? Por Sí, sí. ejemplo, una era, este mismo autor tiene o sea, lanza esta idea, ¿no? De que Ujú. el hombre actual sufre por no querer sufrir. Ya. Entonces, ¿qué es lo que él dice allí? O sea, que básicamente si nosotros analizamos en cada época, han habido diferentes tipos de sufrimientos, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta es cuándo un sufrimiento es patológico. Cuando un sufrimiento se vuelve algo que no me permite hacer otro tipo de cosas. Cuando yo, como tú decías, ¿no? ¿Cómo Sí, identificar que sí. yo tengo esto? ¿Cómo Sí, sí. identificar que esto me está haciendo daño, que me está Claro. afectando? Y en la psicología y en la psiquiatría hay dos indicadores que nos sirven muchísimo a las personas que trabajamos con la parte de la salud mental, que tienen que ver con la duración y la intensidad. Es decir, Ya. si esto, yo me empiezo a tener estas dudas, empiezo a sentirme que no soy esa persona que los otros me reconocen, y Ujú. esto es algo que me da por momentos, de vez en cuando alguien me hace un comentario y me quedo pensando, pero luego se me pasa, hablaríamos de que habría una situación que sale en un momento, pero luego no está, o sea, es intermitente. Ok. Aparece y luego puede no estar. Y eso puede no causar mucho malestar, más que cuando aparezca, ¿no? Porque Claro. luego, no, ya me olvido de eso. Entonces, muy distinto es al hecho de que una persona esté todos los días con esos cuestionamientos, ¿no? Con el hecho Ujú. de que cada vez que se va a lanzar a una tarea nueva no se sienta capaz de hacerla o sienta que va a fallar antes de intentarla, ¿no? Que son cosas que a todos nos pueden venir esos pensamientos, esos temores. ¿Cuál es la Ujú. diferencia? Cuando esto es incapacitante, que tiene que ver con la intensidad. Entonces, esos son los dos Ya. factores, la duración y la intensidad. Si Ok. yo ya llevo 2 semanas, 3 semanas, un mes, en el cual yo todos los días estoy con este pensamiento, o en la mañana, o en la noche antes de irme a dormir, que se me vienen todas estas ideas, ¿no? De hecho, es lo más común. Cuando Sí, sí, sí. dejamos de tener actividades, el trabajo, la vida, la familia, los momentos en los que estamos solos, es cuando Ujú. aparecen todo este tipo de pensamientos. Sí, sí. Entonces es importante ver qué aparece cuando nosotros estamos solos. ¿Cuáles son esos pensamientos que son recurrentes? Entonces, si Ujú. es una persona que ya ha tenido esta serie de pensamientos, de cuestionamientos, en los cuales se ve invalidado, siente que se ve imposibilitado, siente que en algún momento va a ser descubierto, y ese ser descubierto le da tanto temor que le impide hacer las tareas, los trabajos, los deberes, etcétera, en los cuales se esté desempeñando, allí hablamos de que hay una situación que debe ser atendida, ¿no? También con eso de la intensidad, o sea, si es una persona que está todo el día Claro. con ese pensamiento dándole y dándole en la cabeza, vemos ahí que intensidad y duración van de la mano y que eso es algo que debe ser atendido. ¿Por qué? Porque al no ser atendido lo que deviene es ansiedad, angustia, etcétera, etcétera, etcétera. Cada forma sintomática que cada persona pueda presentar. Claro, o sea, bueno, a mí, no sé, en mi caso, voy a tomar el ejemplo como a mí, ¿no? Eh, como que a mí me ha pasado cuando estoy, sí, como, o sea, no tanto cuando estoy solo, sí, obviamente cuando estoy solo, pero más como que cuando bajo el ritmo de mi vida, tipo que ya tengo un espacio para andar pensando, como diría mi mamá, andas pensando tonteras, por no decir esa palabra, como que no, o sea, como que tengo tanto tiempo libre y ando pensando, wow, como que, no sé, me falta algo por lograr, me falta esto, me falta aquello. Entonces, como que ese es como que intermitente. En mi caso, yo creo que es intermitente, pero es súper curioso, como dices, que depende de la intensidad y la duración, ¿verdad? Ujú, así es. Fíjate que el Wow. hecho de que sea intermitente, por así decirlo, nos atraviesa a todos. Todos en algún momento nos vemos atravesados por dudas, por Ujú. inseguridades, demás cosas, ¿no? Que pueden fácilmente tener relación con esto del síndrome del impostor, porque tiene que ver con el valor propio, ¿no? Y más Sí, aún en una sociedad como la que estamos, que opera desde la producción. Entonces uno tiene que claro, producir para poder ser. Entonces, sí. obviamente, hay unos cuestionamientos ahí desde uno convertirse en eso, en un objeto de producción, ¿no? Sino que se vuelve como un objeto. Ujú. Pero lo que a mí me parecía interesante y me llamaba la atención es distinguir frente a algo que se puede denominar como un síntoma, las diferentes posiciones de las personas, ¿no? Entonces, por eso te Ya. decía la diferencia entre sentirse un impostor y ser un impostor, ¿no?
Porque el sentirse un impostor tiene que ver con eso que uno siente. Por eso hacíamos esa distinción también de que los otros lo pueden admirar, los otros lo pueden amar, los otros le Sí, pueden reconocer algo del saber que otros no tengan, pero aún así esta persona se siente como un impostor porque hay algo de lo propio que se pone en juego allí que tiene que ver con el valor propio también, ¿no? Que no se claro. reconoce en eso. O sea, Pero entonces, espérate, podemos sí, decir sí, que el síndrome del impostor, o sea, tenerlo como tal, es igual a tener baja autoestima. puede estar relacionado. De hecho, las personas que tienen baja autoestima lo viven desde una manera mucho más angustiante, porque están todo el Ujú. tiempo con esa situación reactualizándose del valor propio. Acordemos que la autoestima no es algo que está ya dado, sino que es algo que todo el tiempo se va reconstruyendo, rehaciendo, está en constante construcción, ¿no? Porque se Ujú. va, así como nosotros, nos vamos reactualizando. Claro, eso es súper importante porque a veces tendemos a pensar de que la autoestima es algo como que lineal y más no algo que como que va variando en el tiempo, ¿no? Claro, fíjate que la autoestima tiene que ver también no solo con las experiencias que hemos tenido, no solo con la infancia, con las experiencias previas, con nuestra familia, Ujú. no solo con nuestros proyectos, desde donde nos definimos, desde el área laboral, desde lo que hacemos, ¿no? Sino también con esa imagen que uno tiene, que era lo que mencionábamos en un Sí. principio, ¿no? Esa imagen propia. Y aquí intervienen un montón de cosas, porque fíjate que en el tema de la imagen propia hay ahí empieza a haber ese vacío entre lo que uno ve de sí mismo versus lo que otros pueden ver en uno, ¿no? O Ujú. incluso lo que el espejo puede reflejar, ¿no? Que es el Claro, caso de las situaciones de desórdenes alimenticios, ¿no? Que son hombres, mujeres, que ellos sí. se ven de una manera distorsionada en el reflejo, ¿no? Entonces, esto de la imagen es súper importante. Yo quería hacer esa distinción entre sentirse un impostor y ser un impostor porque son diferentes posicionamientos de una persona con respecto a un mismo síntoma, ¿no? Entonces, por Ujú. ejemplo, una persona que ya se ubica en el ser un impostor ya iría del lado de otro tipo de posicionamiento dentro de lo que serían las estructuras clínicas, ¿no? Por ejemplo, Ya, nosotros ubicamos en la neurosis, que sería como la mayoría de nosotros somos neuróticos, tenemos cosas que nos neurotizan, tenemos cosas que nos causan sufrimiento, ya. tenemos dudas, tenemos inseguridades, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en las personas que son psicóticas, en las personas que pueden tener esquizofrenia, en las personas que pueden tener otro tipo de construcción subjetiva, ¿no? Y en este caso, el ser un impostor se juega mucho desde lo que en psicoanálisis se podría conocer como una postura perversa. ¿Qué quiere decir eso? Desde la imposición, desde una posición consciente en la cual una persona actúa. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante esa distinción de cómo me siento versus Sí, a lo que yo hago y lo que yo soy, ¿no? Una ok. persona que se impone, un impostor como tal, es interesante, lo podemos encontrar en el Internet. Hay un caso de Jean-Claude Roman. Él Ya. fue un francés, si no me equivoco, que en su época él Ujú. se presentaba con su familia, con su futura esposa, con la que tuvo familia, hijos, como un médico. Ujú. Él se presentaba como un médico, él se presentaba como alguien que estaba haciendo investigaciones con temas como el cáncer, etcétera, ¿no? Para buscar diferentes curas o alternativas. Y esta persona se mostraba de esa manera, se presentaba de esta manera y lograba hacer que todos crean en esta imagen. Pero fíjate Wow. que este señor nunca terminó la universidad. O sea, él iba a la universidad y después en la universidad se corrió el rumor de que él estaba enfermo y que ya no iba a las clases, pero que iba en la noche. Entonces él iba a la Ajá. universidad, se paseaba, pero no iba a clase. Era solamente hacer un acto de presencia allí. Presencia, ajá. Después Wow. decía, pedía fondos a sus familiares, a sus amigos, a su pareja para estas investigaciones que él estaba haciendo. Esta gente le daba dinero y luego se iba al hotel cercano al aeropuerto y se quedaba allí, ¿no? Nunca hacía ningún Ajá. viaje, nunca iba a Wow. ningún lado y sostuvo esta mentira como 20 años. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué este caso sale a la luz? Porque este Ujú. caso sale a la luz porque el tipo en algún momento sintió que iba a ser descubierto. Y esa angustia de sentir que iba a ser descubierto, una mentira que se ha sostenido tanto tiempo, ¿por qué Sí. iba a ser descubierto? Porque se estaba acabando la plata, ¿no? Ya no Ya, tenía ya. cómo sustentar los resultados de las ¿Cómo sustentar investigaciones. la mentira? Exacto, entonces se estaba acabando la plata, ya no tenía él cómo sustentar esa mentira que había venido sosteniendo, y ante la angustia en la que entra, el tipo va y mata a sus padres, mata a su esposa, mata a su perro, Wow. a su amante le perdona la vida y sale en el periódico, sale en las noticias, el tipo estuvo sentenciado
cadena perpetua durante un tiempo, después como de 10 años le hicieron una revisión del juicio. Y en eso hay cositas interesantes que tienen Ujú, que ver con lo que él menciona, ¿no? Y tiene que ver siempre con esta posición de imponerse, o sea, ya no es un sentirse un impostor, él ujú. es un impostor, ¿no? Y Sí, en, sí. esa, y en esas sutilezas, desde esos posicionamientos subjetivos, es importante considerar que a pesar de que nosotros podemos encontrar en el Internet un montón de generalidades con las que nosotros podamos sentirnos identificados, hay algo que es único en cada persona que tiene que ver con cómo ese síntoma se vive en esa persona, con respecto a su historia, con respecto a su constitución subjetiva, con respecto al lugar en el que se ha construido, ¿no? Con Ya. respecto a esa imagen propia que se ha hecho, ¿no? Ujú. Y eso es importante distinguir, ¿no? Porque puede ser que dos personas puedan tener un mismo síntoma y en cada uno se maneja de manera distinta, ¿no? Yo te decía, por ejemplo, la ansiedad o la angustia, pero puede ser que a alguna persona lo que le desencadene sentirse un impostor sea un desorden alimenticio o un desorden de sueño. Ah, ya, ok. Ya, ok. Entonces, ¿qué es lo que apunto con esto? A que un síntoma como tal, en la Ujú, generalidad, puede pasar desapercibido en el sentido de que hay algo que yo pueda decir, ah, yo también soy así, pero no necesariamente del todo. Y esa ujú. parte que no necesariamente es del todo es lo que conlleva la singularidad de cada persona, lo que hace que sea totalmente distinto que tenga el mismo síntoma. Y eso es Ya. Ok, 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 ya, ya, perfecto, perfecto. Entonces, estuvo fuerte todo eso de ahí. Entonces, como que para recapitular y como que para dejarlo claro, o sea, no necesariamente, por ejemplo, tal vez yo, otra persona, ¿verdad? Y yo sufrimos de síndrome del impostor, o creemos que sufrimos, ¿ya? Pero como que lo que desencadena ese sentimiento no es necesariamente lo mismo. Por Ujú, ejemplo, tal vez la otra persona es alguien relajado, ¿verdad? Es alguien relajado, pero no sé, cuando tiene tal vez problemas familiares o algo así, eso lo desencadena, ¿ya? Y tal vez en mi caso es el problema laboral, del trabajo. Puede ser así, a eso te refieres con que claro, por dice, supuesto. son síntomas singulares. Sí, sí, justamente de eso se trata. Fíjate que es interesante lo que traes porque sí, puede ser que lo que le desencadene ese tipo de pensamientos, dudas, inseguridades pueda ser del ámbito familiar, puede ser del ámbito laboral, puede ser del ámbito relacional, o sea, también en las relaciones amorosas. Fíjate que eso Ujú, también se ha sufrido muchas cosas que las han trastocado últimamente desde pandemia, claro, ¿no? Los sí, vínculos sí. y todo esto. Entonces, sí, desde la cosa que lo desencadena, esta serie de sentimientos en los cuales se siente un impostor, hasta las formas en las cuales surge un efecto de ese sentimiento, ¿no? Porque Ujú, hay que entender que las cosas, los pensamientos, los sentimientos, las emociones que nosotros vivimos, no, ¿dónde se van? Esas cosas que no decimos, esas cosas que no queremos hablar con nadie, esas emociones que nos afectan, no desaparecen, ¿no? claro. Se quedan allí en algún lugar, en alguna parte de nuestra experiencia que de repente algo la asocia y vuelve a surgir. ¿Ya? Entonces Ujú, sí es importante esa distinción. Por eso también estos dos factores que te decía, ¿no? De la duración y la intensidad. Porque esos son ya, factores que para cualquier tema de salud mental son importantes. sí. Oye, y las mujeres tienen como que más tendencia a sufrir de este síndrome. Estaba leyendo y como que había una investigación que decía como que las mujeres tienen más tendencia y también mujeres que estudian medicina, como que también relacionan a una carrera. Entonces, no sé si tú sepas algo al respecto. Bueno, por ahí hay una relación, ¿no? O sea, primero las Ujú, mujeres eran personas que no tenían derecho a la educación hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, claro. ahí es importante también entender la carga cuando ya vamos a ver en estudios que son sociales, ¿no? Donde ya tú puedes darte cuenta de cómo afecta a grupos, ¿no? Ujú, Son interesantes los resultados que pueden salir, como por ejemplo lo que traías ahora del tema de las mujeres. Y las mujeres en medicina, o sea, hay un montón de prejuicios en relación a eso también, ¿no? Al tema de que las mujeres empiecen a incursionar en temas que son ciencias duras, ¿no? sí. Porque se separan las ciencias duras versus lo que es psicología, que se conoce como suaves. Entonces, Ajá. hay una tendencia, ¿no? Y Ujú, fíjate que ahí puedes hacer un montón de estudios porque también está un estudio de género. Cuando, por ejemplo, estaba en esta carrera, la mayoría de chicas que estudiaban psicología eran mujeres, eran pocos hombres. Entonces, hay algo que tiene que ver con el género, hay algo que tiene que ver con la historia, cuando ya se amplía esto a grupos, ¿no? Porque también sería ya, interesante ver
cómo se desenvolverían las personas de la diversidad sexual en temas laborales, ¿no? A lo mejor también está ese sentimiento de sentirse un impostor. Sí, Entonces, sí, tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con el rol social, ¿no? Porque la sociedad asigna roles a las personas y cómo uno se ubica desde ese rol que les ha asignado, ¿no? claro. O sea, bueno, las mujeres como que tienen que demostrar, o sea, siento que hay esa idea de que la mujer tiene que demostrar bastante en el ámbito laboral, como que tiene, no sé, tiene que demostrar que sabe más, como que se tiene esa tendencia, ah, no, tal vez la mujer solo sirve para algo administrativo, pero no puede liderar un grupo o un Ujú. proyecto. Entonces, como que cuando lo estuve leyendo, dije, bueno, por ahí puede ir como que, chuta, por más que tú llegues a algo bueno como mujer, ¿verdad? A un buen puesto, que tú te has sacado la madre para conseguirlo, te has esforzado, la sociedad como tal, como te pone una expectativa tan alta, tú puedes llegar a decir, no, no, esto no me lo merezco, no lo conseguí por mi propio mérito. Y fíjate que lo que se relanza en esto tiene que ver con la mirada propia y la mirada del otro, ¿no? Siempre Porque vuelve lo mismo. exacto. Hay Ujú, algo en lo cual se juega la mirada de uno mismo, esa imagen que uno se construye, versus la mirada con la cual uno entiende que el otro lo mira, ¿no? Porque a lo mejor puede ser que estas mujeres sean reconocidas en sus ambientes laborales, sin embargo, ellas sientan que deben demostrar algo para alguien, ¿ya? claro. Entonces, por eso se juega. Yo te decía que esto se puede entender desde la parte sociológica, porque sí, ha habido un lugar asignado a la mujer del cual hace años acá, la mujer se Ujú, ha salido como de estos lugares asignados o de estos roles asignados y se ha buscado otros roles posibles, ¿no? Y ujú, obviamente ha tenido que, de alguna manera, vérselas con los prejuicios, con las luchas propias que tienen que ver con eso, pero también con esa mirada del otro, que la puede sentir como que se la reconoce en tal lugar o no se la reconoce en tal lugar. O el cuestionamiento de por qué llegó a ese lugar, de qué manera llegó a ese lugar, y esto es algo que se vive mucho, sobre todo para las mujeres que ocupan lugares de liderazgo, como dices, lugares de poder, lugares de liderazgo, porque sí, todo el tiempo está ese pensamiento, ¿no? O sea, ujú, yo tengo amigas, yo tengo conocidas que como siempre está ese temor de que un comentario puede echar abajo toda la carrera que han venido construyendo, ¿no? Entonces, claro. tiene que ver mucho con construirse un lugar, ¿no? Pero de todas maneras, esto es algo que puede afectar tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Sí, Que sí, va sí. más allá del género. Claro. Oye, y bueno, esta es como una pequeña voz en nuestra cabeza, o por lo menos siento que es así, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar en ello? La forma en la que yo lo hice, ¿verdad? Es que, bueno, yo digo, bueno, yo he sufrido de esto, ¿no? No, yo Ujú. creo que obviamente cabe recalcar que creo que necesita la opinión de un profesional para decir, yo, Juan Sebastián Blasio, sufrí del síndrome del impostor o sufro, ¿no? Lo que, bueno, yo hice para trabajar como tú mencionas, esta parte de la autoestima, ¿verdad? Fue como que, no sé, empezar, ir anotando, viendo qué cosas he hecho, tratar de ver mi pasado y decir, bueno, antes estaba aquí, ahora estoy acá. ¿Cómo tú aconsejas que podamos como que trabajar esto de aquí? Bueno, desde la parte consciente, lo que tú dices es una muy buena herramienta, ¿no? Porque es Ujú, como una recapitulación que te permite entender cómo has llegado a este lugar a partir de los logros que has venido obteniendo a lo largo de tu vida, ¿no? No es de la noche a la mañana. Todos de alguna manera llegamos a un lugar por decisiones, por ujú, construcciones que hemos hecho, ¿no? Y sí es importante revalorarlas como para tener desde la parte consciente, desde la parte racional, una parte que te diga, a ver, o sea, no es que te están dando flores porque no las mereces, sino que te las has ido claro, ganando poco a poco, ¿ya? sí, sí. Otra cosa que podría servir también sería ir identificando cuáles son estos pensamientos que me hacen sentir un impostor, ¿no? ¿Cuándo Ujú, surgen estos pensamientos? Como te decía, ¿no? ¿En qué contexto surgen? O sea, surgen en mi familia porque de alguna manera mi mamá me dice que yo soy genial y yo no me lo termino de creer. Surgen en claro. mi trabajo porque mi jefe me dice que soy la persona que es la cara de este proyecto y siento que la voy a meter la pata. Ujú, Es en mis relaciones porque siento que todo va bien, pero que en algún momento voy a fallar. O sea, ¿en qué momento aparece este tema de la inseguridad, del sentirse un impostor? Pero fíjate que la palabra impostor también es fuerte, ¿no? sí, Porque sí, es desde la impostura, ajá, es como que da la idea, por eso te hacía la distinción entre este inconsciente y este consciente, ¿no? Porque el impostor desde el consciente
es un perverso, es el que hace un acto, es el que Ujú. hace todo este entramado como El que Jean-Claude miente Román. desde el inicio, claro. Ujú. Pero en el sentirse un impostor, no está algo de lo cual yo engañe al otro, sino que yo siento que yo soy un engaño, que lo que yo estoy logrando no es así, ¿no? Ujú. Entonces, más allá que engañar al otro, yo siento que yo estoy engañándome. Sí, Y eso es lo importante, porque por eso es esa distinción. Y fíjate que siempre nos vamos construyendo desde, por un lado, nuestra mirada ujú, y la mirada del otro, ¿no? sí, Y yo te digo la mirada del otro que puede ser la sociedad, que puede ser la cultura, que puede ser las tradiciones, porque son todos estos referentes con los cuales nos vamos midiendo, con los cuales nos ujú, vamos construyendo, ¿no? Entonces, bueno, antes podía ser mucho más difícil para una mujer pensar en tener un rol de liderazgo, ahora que hay mucho más referentes de mujeres presidentas, mujeres líderes, mujeres a cargo de compañías, sí, etcétera. sí, Entonces sí. hay muchos más referentes que permiten que sea más alcanzable esa idea, ¿no? Pero antes era mucho más complicado. Y ese otro social te permite dar un lugar o una identificación desde la cual tú te vas construyendo, ¿no? Puede ser que Ujú. a veces esa identificación que tú te construyes, esa identificación que uno se construye, en algún momento ya no le sea útil y le toque volver a construir con otros referentes. Por eso es que te Ujú. decía que la autoestima es algo que siempre está reactualizándose, ¿no? Sí, Porque claro, a lo mejor yo en el colegio me identificaba con una profesora que me parecía genial, pero yo ya voy a la universidad, ya no me sirve ese referente. Tengo que claro. encontrar otro. Entonces, Otro modelo a seguir, me imagino, más o menos por ahí. sí, sí, otro referente que te haga pensar como que, bueno, a mí me gusta cómo ella se expresa, a mí me gusta cómo la posición que toma, a mí me gusta la fuerza con la que habla, etcétera. No son cositas que uno va tomando de diferentes referentes, que pueden ser la Claro. música, que pueden ser, o sea, hay tantas cosas de las cuales uno puede tomar como cultura, ¿no? Que se vuelve la mirada del otro. Ujú. Claro, o sea, tú crees que debemos empezar por identificar esos momentos en el que yo digo, qué impostor que soy, o sea, yo no, me, yo no merezco esto. Y pasa, según yo, lo que puede pasar, bueno, por lo menos a las personas que tienen mi edad, que estamos estudiando en la universidad, que por ejemplo entramos y decimos, no, brother, soy tontísimo, así, porque me ha pasado, digo, qué tonto que soy, no merezco estar aquí, o sea, ¿por qué no estoy estudiando otra cosa? ¿Verdad? Entonces como que identificar es el contexto de ese sentimiento, el momento, y trabajarlo por ahí. Sí, sí, es importante identificar de dónde viene, ¿no? Si es algo Ujú, de la universidad, si es algo de qué ámbito viene, ¿no? Identificar los pensamientos que surgen, ¿no? O sea, no es que yo soy un impostor. ¿Por qué? ¿Un impostor cómo? ¿En qué sentido? Ah, no, porque yo siento que vengo acá y realmente no sé nada y he dado una exposición y me pusieron 10, pero yo no sé por qué me pusieron 10. ajá, Ah, no sabes. Bueno, y ahí vas ahondando, ¿no? ujú, En esta serie de preguntas que llevan un poco a ver también desde cuándo ha estado este sentimiento, ¿no? Porque fíjate que pueden haber personas que digan, ¿sabes qué? Yo me sentía así desde el colegio. Yo en el colegio todos mis claro, profesores me decían que yo era excelente, pero yo nunca me ponía a estudiar. Así que yo solamente iba y daba lo que yo sabía. Y entonces yo cada vez que me hacían estos comentarios me generaba una sensación. Ah, ¿cómo era esa sensación? No, me daba algo en el estómago, no me ponía ujú, como a pensar muchas cosas. Entonces, esas cosas que se van identificando son las cosas singulares. ya, ¿Desde cuándo se siente así? ¿En qué momentos aparecen estos cuestionamientos? ¿No? sí, sí, ¿Cuáles son los pensamientos que surgen? ¿Son los mismos pensamientos o son distintos? ¿No? Porque ujú, puede ser, ay, no, yo me siento un impostor en este tema específico de matemáticas porque yo sí que no sé nada de matemáticas. Entonces, a claro, mí me vienen a decir que yo vaya a dar clase de eso, ¿yo qué voy a dar? Pero en el resto de cosas no tengo problema. ¿No? Ah, no, ¿sabes qué? Yo me siento así y eso hace que yo todo el día me sienta como que si yo todo es una mentira, como que si todo lo que yo hago no es cierto, como que si todo es una enmascarada, como que si ujú, todos fuéramos actores. Entonces, si te das cuenta de que la intensidad ahí cambia, ¿no? sí, Ahí ya hay otro tipo de intensidad. Entonces, eso ya puede ser un poco más patológico. Y ya, es interesante también porque si tú empiezas a ver toda esta serie de cuestionamientos y de preguntas, también por ahí puede surgir la pregunta por, ¿y si a lo mejor fuera depresión y no síndrome del impostor? ¿No? Porque si es una persona sí, que todo el ajá, tiempo está dudando de sí mismo. sí, porque, o sea, como tú dices, va relacionado a la autoestima y como que si siempre te sientes como que un impostor y con una, a ver, y con una intensidad fuerte por un tiempo prolongado,
podemos estar hablando de depresión o no. Eso es un tema que es interesante, esa Yeah. distinción entre Ajá, diagnósticos y síntomas, ¿no? Por eso te decía que es importante el cada uno, ¿no? Porque sí. puede ser que para uno esto sea un síndrome del impostor que aparezca, que tenga que ver con un tema específico, y para otro este síndrome del impostor sea realmente algo que recubre una depresión que pudo haber sido de más tiempo, una depresión que puede ser Pero eso ya episódica. solo lo dice un profesional, o sea, eso ya no lo va, gente, eso ya no lo van a escuchar aquí en Te lo cuento Juanse. Te lo cuento Juanse no te va a decir si tienes el síndrome del impostor o sufres de depresión, por favor. Acudan a Pero es, Blanca, a un profesional. Pero es importante entender Sí, estas sutilezas, cómo se puede sí. pasar de una a otra, y tal vez uno se confunde. Y por eso es la Ujú. necesidad de buscar en algún momento cuando uno tenga esa duda sobre sí mismo y ya sea algo que llega a Muy incapacitar. intenso. Cuando yo digo incapacitar, ¿a qué se refiere? Fíjate que en el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Ya. Enfermedades y Trastornos Mentales, ¿no? Que Ujú. ya hay el 5, Wow. sí, ahí hasta tomar mucho café es una enfermedad, es un trastorno, todo está tipificado. Pero básicamente lo que yo tomo de eso que me parece interesante es en qué momento algo o un síntoma o un sufrimiento o un malestar se vuelve algo por lo cual uno tiene que buscar ayuda, ¿no? Entonces ellos dan allí una indicación que me parece muy clara, y es cuando eso te imposibilita en tus esferas, en tu vida normal. Por ejemplo, te imposibilita de que no puedes trabajar, no, no puedes continuar con tu vida normal en el trabajo. Ujú. Estás ahí y no te concentras y no avanzas y no puedes y sientes que pasa toda la semana y no has podido, ¿no? Te imposibilita con tus amistades, o sea, no tienes ganas de salir, no tienes ganas de relacionarte, empiezas a perder el interés, te imposibilita en relación a las cosas que tú haces a diario. Por ejemplo, puede ser que en alguna persona el sentimiento sea tan intenso que no se levante, o sea, que esté con todos esos pensamientos en la cabeza No se y levanta se de la quede en cama. cama. Ujú. Porque Y se quede allí. he escuchado como que, no sé, no me puedo levantar de la cama, o hoy no me quiero levantar. O sea, esos son como que pequeños indicativos, ¿no? Pequeños como que Sí, señales de alerta. sí. De hecho, ese es un indicador para el DCM, cuando una persona no Ujú. puede continuar con sus actividades normales y relacionales durante 3 meses, me parece, ya ahí tiene que buscar ayuda, porque ya eso no es algo que sea normal ni que sea pasajero, ¿no? Ujú. Porque ya se ha sostenido durante un tiempo y con determinada intensidad que le impide desenvolverse en el resto de sus tareas, ¿no? Ya Claro. sea en laboral, ya sea estudiantil, ya sea familiar, ya sea relacional, etcétera, ¿no? El momento en el que afecta todas estas esferas, ya estamos hablando de que es algo que necesita hacerse atender, porque va a llevar a situaciones más graves. Entonces, ¿por qué te traía por otro lado el tema de la depresión? Fíjate Ujú. que una de las cosas que traía así como para comentar Sí, eh, es de un texto que es de Freud y es súper viejo, que es de 1930. Este texto se llama El malestar en la cultura, pero me ya. parece que sigue siendo actual porque él habla de que hay 3 fuentes de sufrimiento para el ser humano. Una es la naturaleza, porque, o sea, la naturaleza nos somete, viene un tsunami, viene un Ajá. terremoto, quieraslo o no, vas a sufrir. Dos, Sí, el propio cuerpo como fuente de sufrimiento, ¿no? Y allí ya. tiene que ver con las enfermedades, allí también tiene que ver la imagen que uno construye, ¿no? Y esto Ujú. de la imagen me parece tan importante porque fíjate que hay un montón de imágenes que circulan desde los medios de cómo uno debe ser, de cómo uno debe lucir, de cómo uno debe parecer, de que uno tiene que ser feliz, de que uno no tiene que sufrir, porque lo que ves en los medios no tiene que ver con el sufrimiento, ¿no? Entonces, Ujú. todas estas imágenes que imponen también como un ideal, ¿no? Ujú. Y frente a esa imagen también el propio cuerpo, esa relación, ¿no? Y el propio cuerpo porque el cuerpo se enferma, porque el cuerpo sufre también. Y la tercera que él ubica es las relaciones con los otros. A mí me parece que el síndrome del impostor tiene que ver, por un lado, con las relaciones con los otros y por otro lado, con esa propia imagen que uno construye, ¿no? Ujú. Entonces, tiene que ver, por un lado, con esa construcción que uno hace a partir de este cuerpo que tiene y Sí, con esa relación con los otros, con cómo uno se relaciona con los otros, ¿no? claro. Y a partir de eso, ¿por qué la depresión? Porque desde el 2017, la OMS ha considerado la depresión como la principal causa de discapacidad. Y eso es algo nuevo, Wow. porque fíjate que la discapacidad antes se consideraba desde otros aspectos, ¿no? Sí. Física, discapacidad de lenguaje, discapacidad,
mental, discapacidad auditiva, discapacidad, Ujú. etcétera, ¿ya? Pero pensar la depresión como una discapacidad, uno, hace entender hasta qué punto eso es un síntoma actual, ¿no? Porque hay un gran porcentaje de personas que sufren depresión, tanto así que se considera un tipo de discapacidad. ¿Y por qué un tipo de discapacidad? Porque una persona que sufre depresión no se puede levantar de la cama, no puede ir a trabajar, Wow. duda de sí mismo todo el tiempo, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer estas distinciones, porque a veces uno puede creer que tiene una cosa, pero realmente va por otro lado. Tienes otra, claro, claro, pero, o sea, interesante como tú dices o sea, está como una discapacidad porque no te permite levantarte. Y es verdad, según yo también, esto de la pandemia, ¿verdad? He escuchado que impulsó mucho a que algunas personas sufran de depresión o, Ujú, bueno, tal vez creen que sufren de depresión y no han ido de un profesional, pero se sienten tristes, se sienten, es que sí, creo yo que para tú decir, bueno, sufro de depresión, es que tienes que ir a un profesional, ¿verdad? Tú obviamente tú puedes decir, ok, tal vez creo que es esto por estas alertas que tú dices, no ujú. te van a hacer nada, no quiero salir con nadie y ese tipo de cosas. Pero realmente en la época en la que estamos, sí la depresión ha aumentado. Y escuchas como que en las noticias, escuchas alguien se suicidó, Ujú. esta persona se disparó, mató incluso a su familia y después se mató a él. O sea, creo que son indicativos de que la sociedad como tal no está, a ver, no está de lo mejor en la salud mental. Así, Ujú. en simples palabras. Y fíjate que incluso el año pasado, me parece, salió en los medios también una noticia de 2 médicos que se suicidaron. Y eso llamó mucho la atención, porque uno piensa en un médico y uno dice, bueno, el médico, o sea, está más cercano a todos estos temas de salud. El Claro, médico, está o bien, sea, el médico siempre está claro, el bien. médico bien, ¿no? Y de repente te das cuenta que hay médicos que no están bien, porque el Claro. tema de la salud mental es distinto a la salud Ujú. física. Fíjate que el otro día una compañera subía una imagen que me daba risa, pero es muy cierta. Entonces decía, a ti te duele la rodilla y tú vas donde el traumatólogo, a ti te duele la cabeza y tú vas a hacerte ver, a hacerte exámenes, vas donde el neurólogo, ¿no? Te duele el estómago y cada órgano tiene un especialista, ¿no? Entonces, si a Sí. ti hay algo que te duele, tú ya sabes dónde tienes que ir. Pero si tú te sientes mal, te sientes triste, no tienes ganas de hacer nada, te sientes deprimido, te sientes con ansiedad, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y era chistosísimo porque decía, vas a, vas a la meditación, vas al coaching, vas al yoga, o sea, vas a Ajá. una serie de cosas que te permitan tratar con eso desde otros ámbitos alternativos, pero no vas a alguien que tenga que ver con salud mental, ¿no? Y Sí. no quiero decir con esto o desprestigiar estos otros medios, ¿no? Porque me No. parece que cada uno tiene su valor, pero sí también cuestionar un poco a las personas, ¿no? De que así como hay un médico para el estómago, hay un médico para los huesos, hay un médico para la cabeza, hay personas que atienden los problemas de salud mental. Lo que Claro. pasa es que durante mucho tiempo ha sido un tema tabú, que recién Sí, ahora sí, con sí. pandemia ha empezado a hablarse un poco más. Ajá, como Eh, que ahora tú puedes decir, tú como que tranquilamente puedes decirle a tu amigo, oye, ¿sabes qué? Estoy yendo al psicólogo. Y como que la otra persona te va a decir, ¿en serio? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Creo que antes era como que estoy yendo al psicólogo y tú como que, como estás que, loco. sí, ¿qué te pasa, flaco? ¿Estás en mente? Sí, sí, sí. O sea, como que ahorita tú ya lo puedes considerar, ya es más normal, es Sí. mucho más normal. Y, Y, y no solo es normal, sino que también se normaliza por las mismas escuelas, ¿no? Porque es súper normal ahora en las escuelas que hayan derivaciones de niños a espacios de atención psicológica. ¿Ya? ujú, No solamente desde la parte psicoeducativa, porque también los mandan o los derivan a atenciones psicopedagógicas, etcétera, sino también sí, atenciones psicológicas. Y eso también es importante porque a veces los padres nunca han ido a un psicólogo y les toca llevar a claro. un hijo a un psicólogo y Ajá, es como que, ¿y ahora? Entonces, claro. hay muchas cosas que se juegan en ese tema que tiene que ver con la salud mental. Sí, y sabes que es súper chévere, o sea, cómo lo dijiste ahorita, de que sí, se cuestiona a las personas de por qué, si tú sabes que estás sufriendo de algo relacionado a tu salud mental, no vas a un psicólogo, sino como que te vas a otros aspectos o a otras técnicas para tratar esto, que yo creo que todo el mundo lo ha aplicado, yo puse que yo lo he aplicado, como que bueno, me he sentido mal y voy al coaching, ¿verdad? Leo libros, y que sí, me sirve. Y el otro día estaba pensando, dije, bueno, ¿sabes qué? Y hay un punto en el que yo creo
que ya los libros o ya las cosas que leo, el contenido que consumo, ya no me llena o no soluciona mi problema de raíz. Y digo, bueno, yo tengo que ir al psicólogo. Y yo te puedo confesar, yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Yo me gusta ir al psicólogo, no lo veo como algo malo, sino que tal vez hayan cosas que preguntas, así le dije, tengo preguntas que Ujú. yo tal vez no tenga la respuesta todavía. Fíjate qué importante que es eso, o sea, el hecho de tener preguntas, porque claro, Claro. uno cuando llega a un psicólogo, lo primero que un psicólogo pregunta es, ¿qué lo trae Ajá. por aquí? Ya, ¿No? ¿Cuál es el motivo por el cual usted viene acá? claro. ¿Qué es lo que a usted le ha pasado que lo hace venir acá? Porque ninguno viene a decirte, bueno, estoy feliz, todo va bien en la Sí, vida. pues, A lo ajá. mejor empiezan así, pero ya después ya dicen otra cosa. Y eso es importante. Esa otra cosa que se puede decir. Ujú. Porque todos tenemos pensamientos, sentimientos y emociones que no las podemos compartir con otras personas, ya sea familia, pareja, amigos, porque hay algo muy propio de eso, que el momento en el que yo lo digo, me da miedo que me vayan a decir, que me vayan a juzgar, qué idea vayan a tener de mí, etcétera, ¿no? Porque se da, porque Sí. la otra persona te va a aconsejar desde su vida, desde su Ujú. experiencia. Entonces tú le puedes decir, Claro. ¿sabes qué? Me siento como un impostor en mi trabajo, no sé qué hacer cada vez que me mandan una responsabilidad, siento que voy a fallar, siento que no lo voy a lograr. Y él te puede decir, no, mira, es que todo eso está en tu mente, mira, tómate un café, olvídate de eso, Ya ponte está. una lista con las cosas que tienes que hacer y ponte a hacer. Y él te está hablando desde su realidad, desde lo que Claro. a él le puede servir. Pero eso que a él le sirve no necesariamente es lo que a ti te va a servir. ¿Ya? Y eso que Sí, es tu malestar quedó sin ser escuchado. claro. Entonces, eso es importante, porque tener un lugar en el cual uno habla de esas cosas que no tienes dónde hablar, hace que empieces a pensar y hacerte otras preguntas. Ah, pero ¿desde cuándo yo me siento así? Y esa es una pregunta importante. Ujú. Ah, desde que empecé este trabajo. No, cuando me estaba en la universidad también me daban a veces esos momentos, cuando eran épocas de exámenes. Ah, ¿y cómo se sentía? ¿Sabe que sentía lo mismo en el estómago, como que se me revolvía el estómago? Entonces, esos puntos, ese ir puntualizando en esa historia singular, es un proceso y un trabajo de análisis, ¿no? Claro. Que solamente se da la apertura cuando una persona tiene una pregunta. Porque si una persona no tiene preguntas, no va a buscar nada, ¿no? El que no tiene Claro. preguntas O sea, puede ir por ahí. claro, es importante ir sabiendo más o menos qué quieres responder, porque si vas sin tu preguntas o como que solo sé que me pasa algo, pero no sé qué me Ujú. pasa, como que no puedes llegar a nada. Y fíjate que ese proceso que tú has tenido desde las lecturas también hacen que tu pregunta no sea cualquiera, porque hay cosas que ya te has podido ir respondiendo, pero hay Sí, cosas que siguen. Y esas cosas que siguen ya no es cualquier cosa, ¿no? Ya es algo que te genera una interrogante de, ¿por qué esto de aquí? Y eso es un proceso de análisis, ¿ya? sí, 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 Entonces, sí. es importante también la posición de la persona que va a pedir consulta, porque también hay personas que vienen y te dicen, a ver, ya mire, yo me siento con angustia, yo me siento con ansiedad, así que dígame qué es lo que tengo que hacer. Ahí no hay pregunta, Claro. ahí hay una búsqueda de respuesta, o sea, dígame Ajá, usted qué es lo que yo tengo que hacer. Pero claro. cuando uno entiende el proceso de un análisis como un proceso propio en el cual el que va a tomar la decisión de qué tiene que hacer es uno mismo, a partir de esas preguntas que puede ir planteándose, que puede ir tratando de entender con una guía, porque no está solo, ¿no? Ese es el rol del Sí, psicólogo, que está acompañando en ese proceso que tiene que ver con unas preguntas que son duras, no son cualquiera preguntas las que uno va y se hacen análisis, claro. ¿no? Son preguntas de la propia historia. Y eso es importante porque a partir de eso se va construyendo y Ujú. reactualizando esa imagen de uno mismo. Sí, A lo sí. Y yo mejor creo que uno también, tiene yo creo que un nos da tema de miedo antes. también. Yo creo que nos da Sí. miedo como que hacer esa búsqueda introspectiva, como que muy en el fondo. Bueno, yo lo que hago en mi caso es escribir, que yo tengo mi diario. Sí, más o menos parece cosas cenicientas, pero sí funciona, gente. Sí funciona tener un Sí diario. funciona. Y bueno, escribe lo que siento y siempre lo he comentado. Tú lo podrás confirmar. Tú puedes escribes en el diario, escribes cómo te sientes y todo, y vas teniendo una conversación contigo mismo y vas respondiendo preguntas que a veces tienes. Sí. Fíjate que el diario no solamente funciona para uno y esta relación con uno mismo para entender esos pensamientos, emociones o Ujú. sentimientos, ¿no? Sino también en las relaciones con los demás. Muchas veces uno de los ejercicios que se recomienda es que cuando uno está enojado,
¿no? Ya. Y uno enojado quiere decir de todo o no decir nada para no decir todo. Entonces, hacer una pausa, ¿no? Hay Ajá. cosas que nos ayudan a calmar, porque cuando uno se enoja, todo el cuerpo empieza a cambiar. Las palpitaciones, la respiración, o sea, todo el organismo está en relación a un sentimiento o una emoción, ¿ya? Ujú. Y eso nos pasa siempre. Cámbiale enojo por ansiedad, cámbiale miedo, cámbiale. Cualquiera de esas cosas tiene un efecto en todo el cuerpo, ¿no? Y el hecho de poder escribir es dar un sentido. Al momento en el que tú le das un sentido a eso que tú sientes, la angustia baja. Entonces, ¿qué ejercicio se recomienda para las personas que cuando se enojan no pueden controlar un poco esas emociones y tienen que o quedarse callados porque van a ponerse a gritar o dicen de todo y luego se arrepienten porque han dicho de más? Es justamente eso, que puedan escribir eso que sienten, para que en un segundo momento, cuando ya no esté en ese momento la ira, sino que ya estén Ajá. tranquilos, puedan leer eso y sentir qué de eso es lo que sí vale la pena decir y qué de eso es lo que hubieran preferido no decir. Entonces el ejercicio de la escritura es muy importante porque uno se vuelve esa mirada del otro también. Ajá. Uno es el que escribe, pero cuando uno lo relee también Claro. es otra mirada. Sí, sí, sí. Como que también puedes ver desde otro ángulo lo que tú sentías. Buenísimo. Oye, y bueno, para retomar la idea, que nos fuimos por otro lado, pero está súper chévere. Siempre me queda esta como que pregunta, esto del síndrome del impostor, o esta pequeña voz, ¿verdad? Que es la que te dice así, eres impostor, como que siempre va a estar, o sea, tú como que la puedes callar un día y vuelve otro, o sea, ¿cómo funciona? Porque a mí me ha pasado que, bueno, hay días que digo, no vino un mes, se cayó por un mes y luego viene en otro mes. Entonces me da a entender de que es algo que siempre va a estar ahí, depende mucho de ti. Bueno, el tema de la duda es algo que nos atraviesa a todos los que somos neuróticos, en el mejor de los casos, haciendo esa distinción de los psicóticos, ¿no? Porque el Ajá, psicótico no duda, él tiene su delirio. claro. Pero las dudas nos atraviesan a los neuróticos. ¿Cómo nos atraviesan la duda y cómo nos afecta? Depende de esos posicionamientos. Entonces, frente a Ujú, esta duda o esta inseguridad, siempre va a surgir en diferentes momentos. O sea, a lo mejor me cambio de trabajo y yo entro a un trabajo nuevo, voy a tener dudas, voy a tener ujú, inseguridad. ¿Ya? Por eso es importante entender en qué momento aparece, ¿no? sí, Si, o sea, yo ya estoy 10 años en este trabajo y sigo habiendo situaciones en las que me siento como un impostor, bueno, hay que ver ahí. Qué es lo que hace que eso se dé? Pero hay situaciones en las que se puede de alguna manera contextualizar ese sentimiento en relación a un cambio, ¿no? Porque ujú, es como los cambios nos despiertan miedo, nos despiertan inseguridades, ¿no? Y cómo los miedos y las inseguridades que son del yo pueden estarse ligando a un síndrome del impostor, que tiene que ver con que esto ya sea algo sostenido. O sea, ya no es porque me cambié de trabajo y obviamente estoy en mis primeros meses y estoy sintiéndome como que a lo mejor no estoy al lugar del puesto que me han adjudicado y que creen que yo voy a poder estar. Entonces sí. empiezo a sentirme que no, que voy a fallar, que me van a descubrir, que se van a dar cuenta. Pero si yo ya llevo 5 años en este trabajo y yo me sigo sintiendo así, sí se puede hablar de un síndrome del impostor. Ahí está la Así sea. duración, ahí está lo de la duración que tú dices. Ujú. Porque Wow. también tiene que ver con ese contexto de esa historia, ¿no? Por eso es que más allá de ubicarlo, ¿no? Como para saber si yo lo tengo o no lo tengo, es ir identificando qué es lo que yo siento, qué es lo que yo pienso, qué es lo que a mí me hace pensar que yo podría tener esto, en qué contextos sucede esto, esta serie de preguntas, esta serie de pensamientos que me hacen sentir eh, que es mentira, que voy a ser descubierto, la imagen que tienen los otros de Sí, mí no representa la imagen que yo tengo de mí mismo. claro. Oye, buenísimo. Otra pregunta que se me ocurrió ahorita, y es que cuando estábamos hablando hace un rato de la autoestima y todo esto, yo siempre he escuchado de que mi generación, bueno, que nos dicen como que somos frágiles y esto aquí, ¿verdad? Pero yo recuerdo que es verdad que crecimos a veces con esto de que nosotros nacimos como que para generar un cambio, ¿ok? O nacimos para lograr un gran impacto. Me acuerdo, yo recuerdo 3001 charlas en la escuela y en el colegio que decían, ustedes son la nueva generación, ustedes van a lograr un impacto, ustedes tienen que hacer algo bueno. Y llegas a la universidad o llegas al trabajo y te chocas y te das cuenta que hay 3000 personas más que saben más o menos que tú.
hay 3.000 personas más que pueden mañana realmente hacer el mismo trabajo que tú estás haciendo. Entonces, como que eso de cierta forma, de cierta forma, cómo nos criaron, tiene algo que ver con que tal vez suframos un poco más de depresión, de baja autoestima, incluso de sufrir esto del síndrome del impostor. ¿Tiene alguna relación esta forma en que te dicen, sabes qué, tú creciste o tú vienes a lograr un impacto? Claro, o sea, la crianza sí tiene mucho que ver con cómo uno se desenvuelve Ujú. posteriormente. No quiero decir que lo determine, porque Ya. creo que todos tenemos a lo largo de nuestra vida la capacidad de reactualizar, resignificar experiencias que si en algún momento dejaron una huella o dejaron alguna marca de algo, eso se puede resignificar, eso se puede trabajar, ¿no? Ujú, No hay un destino dado a partir de la infancia, ¿no? ujú. Eh, a menos que no se trabaje y se sienta como destino, pero bueno, esa Claro. es otra cosa. Pero sí, sí, tiene mucho que ver esta situación. Fíjate que a mí cuando yo escucho esto de generación de cristal, a mí lo que me llama la atención es por un lado el hecho de que más allá de generación de cristal, es la generación que ha podido decir no o ha podido nombrar las cosas como son. O sea, esto es un acoso, esto es un racismo, esto es, o sea, no es tanto de cristal, sino Ujú. también es que ha podido poner un límite a cosas que se han venido dando desde maneras históricas, desde Claro. maneras sociales, desde maneras culturales, y poder decir, a ver, esto no va, ¿no? Esto no es normal. Claro. Y fíjate que lo que se abre en el debate también es el tema de la censura, ¿no? Ujú. Porque no necesariamente va de la mano, la censura con el límite, ¿no? Porque tú puedes decir, a ver, esto no va, esto se llama racismo, esto se llama machismo, esto se llama, y ponerle nombre a todas estas actitudes que han sido normalizadas, ¿no? Ujú. Pero el momento en el que surge la censura ya viene desde una situación de poder, ya viene desde que no, o sea, censura me refiero como por ejemplo lo que se hace con las personas del cine, etcétera, ¿no? Sí. Como que no salga más esta persona, o le quitan de este espacio, o etcétera, ¿no? Cuando de lo que se trata también sería como aprovechar estas situaciones como para hacer una educación. ¿Por qué lo que hace esta persona está mal? Porque hay personas que pueden tener 40 años y no entiendan que ciertas actitudes sean machismos, pero estas generaciones nuevas, estas generaciones actuales, tienen otra mirada que permite dar cuenta de ese proceso histórico, sociológico, cultural que se ha venido dando a través de luchas, ¿no? Porque Ujú. son los referentes nuevos que han tenido. Entonces, Sí. sí, claro, hay una relación entre que mientras más carga se le ponga de tú vas a poder, tú le vas a dar al máximo, tú vas a Ujú. llegar a todo lo que quieras, ¿no? A mayor de que se le meta esa motivación, también va a haber un mayor miedo, ¿no? Porque ya la caída es desde el lugar máximo, ¿no? No Claro. te caes desde aquícito, que subes Sí, un sí, sí. poquito. No, o sea, estás en lo máximo. Entonces sí hay una relación entre esto que mencionas. Igual en cada persona se puede dar de diferente manera, ¿no? Puede ser que Ujú. alguien diga, bueno, a mí mis padres me dijeron que yo no iba a terminar y mírame aquí, he Sí, terminado. sí. Ajá. Entonces, esa, Hay, esa, hay esa casos de distinción, casos. exacto, esa distinción entre lo general y lo singular. Claro, claro. Pues nada, ¿sabes qué? Buenísimo este episodio. Esas han sido todas las preguntas que he preparado, he tenido, han salido. ¿Cómo te podemos contactar si las personas quieren acudir a ti? Bueno, tengo junto con dos colegas más un espacio, lo pueden encontrar en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, que se llama Lazos Atención Psicológica. Nosotros ofrecemos atención psicológica a niños, niñas, adolescentes, adultos. Eh, y sí, o sea, invitamos a que todas estas personas que tengan preguntas o que en algún Claro. momento no sepan cómo hacer con el sufrimiento o con el malestar, se den una oportunidad a un espacio distinto. Buenísimo. Yo igual en la descripción voy a dejarle el enlace de las redes sociales y de todo. Pues nada, Blanca, te agradezco mucho por tu tiempo. Sé que las personas también han de estar súper contentas por este episodio y nada, nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Juanse. Ha sido divertida esta conversación. Creo que igual hay muchas preguntas que quedan y eso es importante Sí, porque sí, uno sí. sigue buscando, no se responde todo en un momento, pero es importante porque las preguntas hacen que uno vaya a buscar más cosas. Claro, pues nada, estamos hablando entonces. Hasta la Un próxima. gusto, Juanse. Chao. Chao.